Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Ramos, soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Ciencias de la Educación en la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física. De la materia de Sociología de la Educación emitida por la magíster Alba Granda, nos envió un artículo que les voy a presentar. Espero que sea de su agrado y sea entendible. El artículo que vamos a conocer se llama Retórica y Educación, una aproximación a la escuela romana. Fue publicado en el 2022 y nos explica cómo era el sistema educativo en Roma, enfocado sobre todo en enseñar a los jóvenes a hablar bien en público. Este artículo fue publicado por una revista española, por el autor Eduardo Fernández Fernández. Él nos cuenta que la educación romana no nació de la nada, sino que tomó muchas ideas de Grecia. La enseñanza estaba hecha para formar líderes, personas que supieran argumentar, debatir, convencer. ¿Por qué? Porque en Roma, si tú sabías hablar bien, podías influir en la política, en la justicia, en la sociedad. Es como ahora. Piensa en los discursos de los presidentes o en el discurso del abogado en los juicios. Incluso los influencers en sus redes sociales. Todos usan la palabra para convencer. Es importante mencionar que esta educación romana no era o no tenía acceso a las personas pobres. La educación era exclusiva para las élites. ¿Alguna vez han pensado en hablar bien, que hablar bien podría cambiar el mundo? Imagina que estás en un concurso escolar de debates. Tienes que defender una idea frente a todo el curso. ¿Qué crees que te haría ganar? ¿Solo tener la razón? No. También importa cómo lo digas. En la antigua Roma, esto era tan importante que había toda una educación centrada en la retórica, el arte de hablar bien, de convencer, de influir en los demás con sus palabras. La retórica es muy importante y es la base de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy vamos a descubrir cómo se educaban los jóvenes romanos y por qué aprender a hablar era casi tan importante como aprender a luchar o a gobernar. Vamos a ver cómo esta forma de enseñar marcó lo que hoy conocemos como oratoria, comunicación efectiva e incluso la forma en que hablamos en clase o presentamos trabajos. Así que prepárate porque lo que parece algo antiguo en realidad está muy vivo hasta el día de hoy. Los primeros tiempos. En los primeros tiempos de Roma no habían escuelas como el día de hoy. ¿Dónde aprendían entonces? Pues en casa. El profesor era el padre, también una nodriza o niñeras que les decían en ese entonces. El padre era llamado el pater familias. Él enseñaba a los hijos no solo a leer o a escribir, sino a ser responsables, valientes, respetuosos, obedientes y trabajadores. Por ejemplo, si tú vivías en una familia romana, tu día podía empezar aprendiendo a leer, pero también ayudando en el trabajo de campo o aprendiendo a defender a tu familia. La educación no era solo libros, era la vida misma. Y lo más importante era formar el carácter para que los hijos crecieran con sentido del deber, dispuestos a aportar a su comunidad. El modelo griego. Cuando Roma conquistó Grecia, algo muy curioso pasó. Los conquistadores salieron conquistados, por así decirlo. Los romanos se enamoraron de la cultura griega. Comenzaron a copiar su forma de educar, especialmente en el uso del lenguaje. Ahí nacen dos figuras claves, que sería la grammaticus
que enseñaba a leer textos antiguos, y el retor, que enseñaba a hablar en público. Por ejemplo, si tú eras hijo de una familia rica, ibas a la escuela para estudiar a autores griegos como Homero, y luego con el retor aprendías a preparar discursos. Esto ya no era solo para aprender por aprender, sino para entrenar para la vida pública o para la sociedad, por así decirlo. Etapas de la formación escolar. La educación romana estaba organizada en tres etapas, como si fueran niveles de videojuego más o menos. Ludus, el primer nivel, allí los niños aprendían a leer, escribir y contar, algo así como nuestra educación básica. Grammaticus, el segundo nivel, aquí ya se estudiaban textos literarios, historia, mitología, que era la base, y se analizaban frases complejas. Más o menos sería en nuestro tiempo como un colegio, como nuestro colegio, ¿no? El retor, nivel avanzado. Este, en este punto, los jóvenes aprendían a preparar discursos, debatir, argumentar con lógica y emocionar al público. Sería más o menos estudiar derecho o comunicación. Todo este camino formaba a alguien capaz de hablar con claridad, convencer a los demás y tomar decisiones importantes. En otras palabras, formaban líderes para la sociedad. La enseñanza del retor. El retor no solo se enseñaba teoría, hacía que los estudiantes escucharan discursos famosos de Cicerón o de Demóstenes. Los memorizaban y todo lo imitaban. Luego, les pedían que prepararan sus propios discursos y los presentaran frente a los demás. Por ejemplo, podían defender un tema como ¿qué es mejor? ¿El campo o la ciudad para vivir? Y debían convencer a su audiencia. Así entrenaban la seguridad al hablar, la lógica para construir ideas y el poder de emocionar, ¿no? Era como practicar para ser influencer, pero con togas romanas. Este entrenamiento les servía en juicios, en el Senado o incluso para liderar tropas. Eran líderes. Últimas referencias pedagógicas del imperio. Con el paso del tiempo, el imperio romano comenzó a decaer. Llegaron nuevas ideas. Y una de las más fuertes fue el cristianismo. Esto hizo que la retórica fuera dejando de ser tan importante, porque la prioridad ya no era convencer al público, sino enseñar la fe y formar personas con valores espirituales. Podemos decir que las personas que llegaban con fe a otras personas, también intentaban convencer al pueblo. Entonces, se mantenía eso de querer convencer al pueblo, pero con otra ideología. Así la educación empezó a centrarse más en la Biblia, en la obediencia, en la moral cristiana. Los grandes discursos fueron reemplazados por sermones. Y aunque la palabra seguía siendo importante, ya no se usaba tanto para el poder político, sino para el crecimiento interior. Como les decía, en este caso, los sermones que daban para convencer a las personas sobre la Biblia y la educación cristiana era el mismo método que usaban para convencer sobre algo político. Simplemente se cambiaron, por así decirlo, del tema, ¿no? En conclusión, entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que la educación no solo enseña conocimiento, también forman personas y que la palabra es una herramienta poderosa. Puede crear paz o guerra, puede inspirar o manipular. En Roma, saber hablar bien era como tener un superpoder. Hoy,
Aunque no estemos en una plaza romana, seguimos necesitando ese superpoder para hablar en clase, presentar un proyecto, defender una idea o incluso para pedir ayuda. Reflexión final, ¿no? Quiero terminar con una pregunta. ¿Qué tanto valoras tu palabra? La educación no es solo aprender matemáticas o historia, también es aprender a escucharnos, a decir lo que pensamos sin herir a otros, a construir ideas y a defenderlas. Cada vez que participas en clase, haces una exposición, escribes una carta o mandas un mensaje importante, estás usando la retórica. Así que la próxima vez que tengas que hablar, recuerda que tu palabra tiene poder. Y como en Roma, ese poder se entrena, porque hablar bien no es solo sonar bonito, es pensar, sentir, conectar con los demás. Eso es todo que les puedo decir en mi presentación. Espero haya sido de su agrado y más que nada hayan tenido el gusto de entender sobre la materia. Les agradezco por su atención. Hasta la próxima.